Muy buenas noches. Yo soy Lady Cabón y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, el Pozo de Vallecas. El crimen que se gestó en silencio entre paredes conocidas y sonrisas falsas. Comenzamos. Muy buenas noches. Hoy es una de esas noches en las que pesa el silencio, en las que incluso la oscuridad parece querer escuchar. Una noche en la que las palabras duelen porque vienen cargadas de algo más profundo que el miedo. La certeza de que el verdadero horror no siempre necesita fantasmas ni sombras sobrenaturales para manifestarse. A veces basta solamente con mirar dentro del hogar. A veces el monstruo duerme en casa. Esta noche no traigo una leyenda urbana. Tampoco hablaremos de un asesino serial ni de rituales antiguos. Esta vez, el relato que voy a explorar y que vamos a explorar todos juntos es tan real como cruel. Un caso que aún palpita bajo las grietas del concreto y en la memoria de una comunidad entera. Un caso que sacudió no solo por lo que ocurrió, sino por quién lo hizo. No vamos a revelar el nombre aún. No vamos a correr. Esta historia se cuenta despacio, porque merece ser escuchada con todos los sentidos abiertos y con la piel dispuesta a estremecerse. Porque aquí no hay ficción. Hay hechos, hay mentiras cuidadosamente construidas. Hay cámaras, llanto, indignación y detrás de todo eso, la verdad. Una verdad que tardó en revelarse y cuando lo hizo, dejó un silencio imposible de llenar. Hoy vamos a adentrarnos en una historia donde el amor materno se volvió máscara, donde la comunidad fue usada como escudo y los medios como armas. Un caso que muestra el lado más turbio del ser humano, ese que puede convivir con la culpa, dormir con el crimen oculto bajo tierra y seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. ¿Hasta dónde puede llegar una persona para mantener una mentira? ¿Qué ocurre cuando el verdugo se disfraza de víctima? ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando descubrimos que durante días, semanas o meses confiamos en quien no lo merecía? Prepárense. Vamos a desmenuzar el caso paso a paso. Vamos a escuchar los testimonios, observar las contradicciones y sobre todo, vamos a mirar de frente el abismo que deja una traición tan brutal como inesperada. Porque si hay algo verdaderamente perturbador, no es lo que se esconde en la oscuridad, es aquello que sonríe a plena luz del día, mientras se esconde un secreto que grita bajo tierra. ¿Están listos para escuchar lo que nadie quiere recordar? Vallecas, un barrio al sur de Madrid. Gente obrera, vida de vecindario, paredes con historia y plazas donde los niños juegan mientras las madres conversan sentadas en los bancos. Como cualquier otro barrio, como todos, hasta que deja de serlo. Porque hay momentos, lugares,
circunstancias en los que el tejido invisible de lo cotidiano se rompe. Una fisura apenas perceptible por donde se cuela algo frío, algo sutil, algo que no tiene forma ni olor, pero se siente, algo que pesa, algo que se queda. Y cuando eso sucede, las calles cambian, el aire cambia, incluso la forma en que la gente se mira también cambia. Hay casos criminales que se sienten lejanos, como si solo ocurrieran en otras ciudades, en otros países, en otras realidades. Pero hay otros que se clavan como una espina, no por lo mediáticos, sino por lo íntimos, por lo cerca que parecen de todos, por lo domésticos, porque no hablan de un asesino cualquiera, hablan de una madre, una hija, una casa, una mentira. Este es uno de esos casos. La historia comienza como muchas otras. Una denuncia, una madre desesperada, una hija desaparecida. Cámaras, periodistas, vecinos involucrados. La solidaridad inmediata. Las pancartas, las veladoras, el miedo que empieza a flotar en las conversaciones de la gente. Porque si una niña puede desaparecer en Vallecas, entonces puede pasarle a cualquiera. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era que el verdadero horror no estaba allá afuera. No había secuestrador, no había red de trata, no había ningún monstruo al acecho, al menos no en la forma que todos pensaban. El monstruo estaba adentro, muy adentro, en el lugar donde se supone que uno está más a salvo, en casa, en el lugar donde se duerme, se come, se ríe, donde una hija confía, donde una madre se supone protege. Y sin embargo, fue ahí donde todo se rompió. Los medios, por supuesto, se lanzaron con hambre. Titulares, fotografías, llamados a la colaboración ciudadana. Un caso que crecía y se volvía más denso con cada día que pasaba sin respuestas. Pero mientras las cámaras se enfocaban los rostros tristes, la verdad se escondía en lo más oscuro de una mente que, poco a poco, se iría descubriendo vacía, manipuladora, capaz de mirar a todos con los ojos húmedos mientras mentía con la naturalidad de quien respira. Hay personas que matan con cuchillos, otras con el silencio. Y ese silencio fue durante semanas el sonido más estruendoso del caso. Porque debajo de las lágrimas, del dolor exhibido, del luto prematuro, había huecos, contradicciones, gestos que no terminaban de encajar. Una historia que tambaleaba, una madre que actuaba demasiado bien. La desaparición de una menor en Vallecas desató una movilización social intensa. La comunidad se volcó a buscarla mientras las autoridades comenzaban las investigaciones. Pero detrás de los carteles pegados en las farolas, había otra historia que se tejía con precisión y sangre fría. La casa no tenía señales de entrada forzada. No había testigos. No había rastro. Solo una madre aferrada a un relato que, aunque bien ensayado, empezaba a desmoronarse bajo la presión de los interrogatorios y las pruebas forenses. La verdad, como suele pasar, comenzó a asomarse de a poco, no con un gran giro de guión, sino con detalles minúsculos. Un testimonio que no cuadraba, una actitud inesperadamente fría,
un mensaje incoherente, el tipo de cosas que al principio se dejan pasar, pero que luego se convierten en piedras bajo el zapato. Hasta que un día, sin cámaras, sin dramatismo televisado, llegó la confesión y entonces todo cambió. La madre, la víctima, la doliente, se convirtió de golpe en la asesina, en la enterradora, en la mujer que miró a todos con tristeza mientras escondía el cadáver de su hija. La comunidad quedó en shock. ¿Cómo había sido capaz? ¿Qué clase de mente enferma puede sostener una mentira así durante tanto tiempo, sabiendo lo que hizo, durmiendo bajo el mismo techo donde ocurrió? ¿Cómo se construye un monstruo así? Pero quizás lo más perturbador no fue el crimen, ni siquiera la forma de cometerlo. Fue la actuación, el uso del dolor ajeno, la manipulación del afecto colectivo, la manera en que se apropió del sufrimiento público fingiendo desesperación, mientras esperaba que el tiempo borrara lo que había hecho. Las sombras que dejó este caso no se disiparon con la detención ni con la sentencia, porque los casos como este no terminan en los tribunales, se quedan pegados en la piel del barrio, a la memoria de los vecinos, al desconcierto de una sociedad que no encuentra respuestas suficientes. Porque el problema de mirar de frente a un caso así es que obliga a hacerse preguntas incómodas. ¿Cómo no lo vimos? ¿Qué señales ignoramos? ¿Cuántas veces una sonrisa esconde algo que no queremos creer posible? Vallecas volvió a ser Vallecas, pero no del todo, porque hay lugares que no se recuperan de un silencio tan largo. Hay casas que nunca vuelven a respirar normal. Y hay historias que, aunque se apaguen en los medios, siguen latiendo en el subconsciente de todos. Esto apenas comienza. Lo que sigue es una inmersión profunda en los detalles de un crimen que se construyó con tiempo, frialdad y engaño. Vamos a recorrer paso a paso cómo se gestó la desaparición, cómo se sostuvo la mentira y cómo se fracturó la verdad. Y sobre todo, vamos a tratar de entender qué puede convertir a una madre en verdugo, qué puede llevar a alguien a matar no solo a una persona, sino a todo un pueblo, emocionalmente desde adentro. Porque cuando una historia como esta ocurre, ya no hay vuelta atrás. Lo que queda son sombras que no se van. En los laberintos más oscuros de la mente humana, las apariencias suelen ser la primera trampa. A simple vista, nadie habría sospechado del infierno que se escondía tras las paredes de aquel piso en Vallecas. Un hogar modesto, una familia aparentemente común. Pero basta rascar un poco en la superficie para que broten las grietas. Esas que comienzan siendo susurros y terminan como gritos silenciados por el miedo. Adolfina, la madre, era joven. Apenas superaba los 25 años cuando los titulares comenzaron a manchar su nombre. Pero antes de eso, antes del horror, era vista por sus vecinos como una mujer reservada, trabajadora y dedicada a su pequeña hija Argelis. Había llegado desde República Dominicana buscando un futuro mejor, escapando, según contaba, de una historia de pobreza y abandono. En España trataba de abrirse camino, trabajando jornadas largas, alternando entre empleos mal pagados y momentos en los que simplemente sobrevivía. Argelis
su hija de 4 años. Era una niñita risueña, inquieta, curiosa. Vecinos y familiares la describían como precoz para su edad, con una mirada que parecía comprender más de lo que debía. Tenía esa sensibilidad aguda que a veces muestran los niños cuando crecen en ambientes tensos. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían cargadas de un extraño peso. Era la sombra luminosa de esa casa, pequeña, vulnerable y, como se descubriría después, un testigo demasiado peligroso. Y entonces está Raúl. Raúl no era el padre biológico de Argelis, era la nueva pareja de Adolfina, un hombre de mediana edad, con un pasado difuso y una presencia inquietante. Algunos lo describían como educado, cordial, otros como alguien frío, controlador, silencioso. Era de esos que saben cuándo hablar y sobre todo cuándo callar. Con el tiempo se hizo evidente que tenía un poder enorme sobre Adolfina. Uno que no requería gritos ni golpes, aunque esos también llegaron, sino una manipulación más sutil, más venenosa. La clase de dominio que se infiltra bajo la piel, que transforma la voluntad de una persona hasta hacerla irreconocible incluso para sí misma. La dinámica familiar era un campo minado. Adolfina, ya de por sí vulnerable, encontró en Raúl una figura de apoyo que pronto se tornó en control. Las decisiones pasaban por él. Los silencios eran impuestos. Las salidas restringidas. Argelis, en medio de esta dinámica, comenzó a mostrar señales. Algunas vecinas decían que la niña tenía miedo, que evitaba el contacto visual con Raúl, que a veces decía cosas extrañas. Pero los niños hablan y los adultos no siempre escuchan. O peor aún, escuchan y prefieren no intervenir. Hubo señales, muchas, pero invisibles a quien no quería ver. Una trabajadora social llegó a tener contacto con la familia por una denuncia previa, pero el caso no prosperó. La madre lloró, dijo que todo estaba bien. Raúl permaneció callado como siempre. El expediente se cerró y las sombras siguieron creciendo. Argelis era cada vez más retraída y algunos ahora recuerdan sus dibujos. Figuras con tachones, ojos grandes que parecían gritar desde el papel. Nadie pensó que eran advertencias. Hay una frase que muchos repiten. Nunca lo imaginamos. Pero en realidad las señales estaban ahí, solo que disfrazadas. La sumisión de Adolfina, la actitud errática de Raúl, el silencio de la niña. El control no siempre se impone con cadenas visibles. A veces se ejerce con miradas, con amenazas veladas, con una violencia emocional que es más eficaz que cualquier golpe. Raúl era experto en eso. En este contexto, el papel de Adolfina se vuelve complejo. ¿Víctima? ¿Cómplice? ¿Ambas? La psicología detrás de su comportamiento ha sido analizada en múltiples reportajes. Algunas voces afirman que fue sometida a un proceso de dependencia emocional tan fuerte que perdió la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Otros creen que su instinto de madre debió ser suficiente para impedir lo que vino después. Pero lo cierto es que fue parte activa del horror. No solo protegió, más bien, no solo
no logró proteger a su hija, sino que participó en su destrucción. La figura de Raúl, por otro lado, es más clara en su oscuridad. Su control era absoluto. Decidió que la niña debía desaparecer y manipuló cada paso del crimen, incluso la ocultación del cuerpo. Adolfina siguió sus órdenes y cuando la policía tocó la puerta, repitió con frialdad la historia que él le dictó. Mintió, lloró en televisión, pidió ayuda. Todo era parte del guión. Solo cuando el peso del cadáver, oculto bajo toneladas de tierra, comenzó a pudrirse también en la conciencia, comenzaron a aparecer las fisuras. La verdad emergió como lo hacen los fantasmas, en fragmentos, en voces entrecortadas, en contradicciones que ya no podían sostenerse. Así lo que parecía una desaparición trágica se reveló como un asesinato premeditado, cruel y profundamente perturbador. La víctima, una niña de 4 años. Los victimarios, su madre y el hombre al que le había confiado su vida. Vallecas nunca volvió a ser igual. Y quizá quienes escucharon la historia tampoco. Porque hay algo insoportable en pensar que los monstruos no siempre se esconden en los callejones oscuros. A veces duermen en la habitación de al lado. Hay días que marcan un antes y un después. Días en los que una sombra se cuela en la rutina y la vida comienza a deshilacharse. Hilo a hilo, hasta convertirse en una tela rota que ya nada podrá reparar. Para Vallecas, ese día fue el momento en que Argelis desapareció. Y no fue una desaparición cualquiera. Fue el inicio de una historia que pronto se tornaría oscura, dolorosa, y que revelaría que en ocasiones las mentiras pueden ser tan letales como cualquier arma. La mañana de la desaparición comenzó como cualquier otro día. El sol apenas despuntaba sobre las calles de Puente de Vallecas, ese barrio humilde y popular donde la vida transcurre entre vecinos que se saludan en las escaleras y niños que juegan en los patios. Pero dentro del modesto piso que habitaban Adolfina, Raúl y la pequeña Argelis, algo invisible ya se estaba gestando, algo que nadie fuera de esas paredes podía comprender. Las maletas estaban preparadas y no eran para un simple viaje. Era un disfraz, un telón de humo cuidadosamente tejido para ocultar la verdad. Adolfina, con la calma que solo el miedo puede otorgar, comenzó a hilar una red de mentiras. Cada palabra, cada gesto estaba calculado para convencer al mundo de que su hija se había perdido, que alguien había arrebatado a Argelis de su lado sin motivo ni explicación. Cuando la denuncia de desaparición fue finalmente presentada ante las autoridades, el relato fue tan convincente que muchas personas se vieron envueltas en la angustia de la búsqueda. La imagen de Adolfina, mujer joven y desesperada, recorriendo los pasillos de las comisarías, suplicando ayuda, con la voz quebrada y los ojos inundados de lágrimas, se grabó en la mente de quienes siguieron la historia en los medios. Se convirtió en el rostro del dolor, de la incertidumbre, de la esperanza rota. La reacción social no se hizo esperar. Vecinos, amigos, incluso desconocidos comenzaron a movilizarse. Grupos en redes sociales, carteles pegados en los postes y paredes, cadenas de mensajes en teléfonos móviles. El barrio entero parecía haber despertado una solidaridad
bastante silenciosa pero potente, porque si aquel pequeño ser perdido representara un símbolo de fragilidad colectiva, pues no se podía ignorar. Los medios de comunicación no tardaron en captar el relato. Las cámaras se instalaron frente al edificio. Los periodistas entrevistaron a familiares y conocidos. Y la historia de la desaparición tomó el camino de la viralidad. Sin embargo, bajo esa vorágine pública, en el fondo, una voz callada se levantaba con un eco distinto. La intuición de una abuela. La abuela materna de Argelis, mujer curtida por la vida, con un sexto sentido que a veces desborda la razón, comenzó a sentir que algo no encajaba. Sus sospechas no provenían de pruebas ni indicios concretos, sino de un presentimiento oscuro, una sensación viscosa que le apretaba el pecho y no la dejaba respirar. Algo dentro de ella le decía que la desaparición no era accidental, que las respuestas no estaban en las calles ni en las comisarías, sino mucho más cerca, demasiado cerca. A pesar de sus intuiciones, la realidad era cruel y tosuda. La abuela se enfrentaba a la barrera invisible de la negación y el silencio. Sus palabras se topaban con muros de incredulidad y defensas férreas. La familia, por un lado, estaba rota. Por otro, se aferraba a la versión oficial. La policía, mientras tanto, hacía su trabajo, pero sin encontrar rastros claros que justificaran una alarma mayor. Lo que nadie sabía entonces era que las mentiras preparadas por Adolfina y Raúl eran tan hábiles que habían logrado silenciar la verdad de una manera casi perfecta. El plan que se había tejido con frialdad empezó a mostrar fisuras solo cuando los investigadores comenzaron a escarbar más allá de la apariencia. Pero en ese momento, la comunidad aún navegaba en la incertidumbre, en la oscuridad, sobre todo en la más profunda oscuridad de un misterio que parecía no tener solución. La jornada de desaparición de Argelis es un relato que merece ser contado con la minuciosidad que requiere, porque cada detalle, cada gesto y cada silencio esconden una pieza clave para entender la tragedia. En las primeras horas, la rutina se quebró. La mañana, que había arrancado con un café y los preparativos para un día cualquiera, se convirtió en una escena de ausencias. Argelis no estaba donde debía. Nadie supo explicar dónde había ido. La madre, con una aparente serenidad, hizo las llamadas necesarias, contactó con familiares y el reloj comenzó a correr. Los vecinos, a medida que el día avanzaba, se empezaron a preguntar qué ocurría. Algunos notaron que la niña no jugaba en la calle como de costumbre. Otros, más desconfiados, recordaron pequeños indicios de tensión en el hogar. Pero nada ni nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Cuando la denuncia fue puesta, la historia que Adolfina contó fue una mezcla de desesperación y confusión calculada. Habló de una salida para comprar, de un momento de distracción, de un posible secuestro. Cada palabra fue seleccionada para despertar empatía y urgencia, para mantener la atención lejos de lo que realmente se ocultaba tras esa fachada. Las redes sociales, como vasos comunicantes de nuestra era, se inundaron de mensajes pidiendo ayuda, de súplicas que resonaban desde el corazón de una comunidad que estaba en shock. La prensa se hizo eco y pronto la desaparición de Argelis se convirtió en un caso que trascendió las fronteras del barrio.
Pero en medio de todo ese ruido, el duelo de la abuela se convertía en un duelo silencioso, íntimo, desgarrador. Su intuición era un grito que nadie escuchaba. Su realidad era la de una mujer que sabía que detrás de aquella historia dulce y doliente se escondía algo oscuro, algo que la razón no podía explicar. El contraste entre la figura pública de una madre preocupada y la verdad oculta en las sombras es el nudo que sostiene toda esta tragedia. Es la historia de cómo la mentira puede ser tejida con tanta destreza que consigue paralizar la acción, distraer la atención y adormecer las conciencias. En ese día fatídico, Vallecas dejó de ser un barrio más para convertirse en un escenario de un drama silencioso, un testimonio cruel de que el peligro no siempre se anuncia con gritos y que la traición puede venir en el rostro más inesperado. En el siguiente bloque, chicos, vamos a profundizar en el entramado de secretos que rodearon aquella jornada y cómo la verdad fue desentrañada poco a poco, poniendo al descubierto un crimen que estremeció a toda España. ¡Guau, chicos! Vaya caso perturbador que tenemos esta noche. No sé si alguno de ustedes ya había escuchado acerca de este caso. Fue muy sonado en España, pero no tanto fuera de ese país. Tal vez muchos no lo hayan escuchado, pero es un caso bastante estremecedor que les apuesto que les va a sacar un par de lágrimas a los más sensibles. Les recuerdo que hay estrellas disponibles para todos aquellos que les guste mucho, mucho el contenido y quieran apoyarme. Un saludo y bienvenidos, Cristian, Arael, Adriancito, las espadas de Olimpo. Muchísimas gracias por escucharme, chicos. Quien sea de Morelia, quien vive en Morelia, quien visite Morelia, vayan a las espadas de Olimpo. Son espadas estilo brasileño, deliciosas. Se las súper recomiendo. Gerardo, muy buenas noches, bienvenido. Y a todos los que se van conectando, bienvenidísimos a todos. Cristian, no me acuerdo si ya te saludé, pero bienvenido. Arael también, un milagro. ¡Viva Arael! Estás aquí. Y bueno, chicos, ¿qué les parece si continuamos con este caso misterioso? A ver qué más sorpresas perturbadoras nos trae. Cuando una niña desaparece, el tiempo se vuelve enemigo. Cada minuto que pasa sin respuestas es un vacío que crece, un abismo que traga esperanzas y multiplica el miedo. En el caso de Argelis, la búsqueda empezó con esa urgencia, con la movilización de policías, familiares y vecinos. Pero, como pronto se revelaría, no fue suficiente. No bastó para salvarla ni para desentrañar el enredo mortal que se ocultaba tras su desaparición. La policía entró en escena con la seriedad que demandaba un caso de desaparición de un menor. Se activaron protocolos, se montaron operativos, se recorrieron calles, parques y edificios. Pero desde el principio algo fallaba. La información que llegaba a las autoridades era fragmentaria, incoherente, manipulada desde dentro. Raúl, el padrastro, se convirtió en el maestro de la trampa emocional, un actor consumado que tejía una red de mentiras con la habilidad de quien sabe que está atrapado no solo por la policía, sino que ha atrapado a toda una comunidad. Su papel en la búsqueda fue el de la víctima doliente,
el padre preocupado que colaboraba en cada paso. Pero detrás de esta fachada se escondía una mente calculadora que sabía exactamente cómo manejar la situación. Sus declaraciones estaban llenas de contradicciones sutiles, esas que solo los investigadores más experimentados pueden detectar, pero que muchas veces pasan desapercibidas para el ojo inexperto. Manejaba el tiempo, seleccionaba la información que entregaba y sabía cuándo mostrarse vulnerable para ganar simpatía. La familia, por su parte, estaba desgarrada y confundida. Adolfina, la madre, repetía la misma historia de pérdida y desesperación con lágrimas que parecían genuinas, pero que ocultaban secretos que nunca quiso revelar. Los hermanos de Argelis, vecinos y conocidos, ofrecían testimonios que a veces chocaban entre sí, creando una madeja de confusión que dificultaba el avance del caso. En ese contexto, la búsqueda se convirtió en una carrera contra un enemigo invisible, la mentira que crecía en silencio dentro de aquel hogar. La comunidad también se movilizó. Vecinos, amigos y organizaciones locales se unieron para buscar a Argelis, repartir folletos, hacer vigilias y mantener viva la esperanza. Sin embargo, la solidaridad, aunque enorme, chocó contra un muro difícil de derribar: el abandono institucional. Los recursos, la coordinación y el seguimiento no fueron los adecuados para un caso que requería máxima prioridad. La burocracia, la falta de protocolos claros y la sobrecarga en los cuerpos oficiales hicieron que la búsqueda se diluyera lentamente en el tiempo, dejando espacios vacíos que solo la desesperación podía llenar. En medio de esta vorágine, hubo una voz que nunca se rindió: la abuela materna. Esa mujer que desde la intuición más profunda sospechaba que la verdad no estaba en las calles ni en las llamadas públicas, sino dentro de ese círculo cerrado y tóxico. Su lucha fue silenciosa, invisible para muchos, pero feroz y constante. Intentó abrir puertas, alertar a las autoridades, proteger a su nieta aunque fuera en la distancia, y mantener viva la memoria de Argelis en un mar de dudas y silencios. La abuela enfrentó no solo la resistencia de quienes no querían escuchar, sino también la propia impotencia de un sistema que parecía más interesado en cerrar expedientes que en buscar justicia. En su mirada se reflejaba el desgaste de quien ha perdido a alguien amado y sabe que el tiempo corre en contra. Pero su determinación era un faro en la oscuridad, una chispa que iluminaba la ruta que otros no querían o no podían ver. Las declaraciones de Raúl, cuidadosamente orquestadas, fueron clave para mantener la narrativa oficial. Cada entrevista, cada encuentro con la policía, era una puesta en escena donde él interpretaba el papel de la víctima traicionada, de la figura afectada por la desaparición. Esa imagen pública le otorgó un escudo temporal, un velo que ocultaba sus verdaderas intenciones y acciones. Mientras tanto, la búsqueda avanzaba entre dudas, pistas falsas y callejones sin salida. Pero la verdad es que la búsqueda nunca fue completa. Nunca fue suficiente para encontrar a Argelis ni para salvarla de ese destino oscuro que la esperaba. Porque mientras todos miraban hacia afuera, hacia las calles y los espacios públicos, la respuesta estaba oculta en el silencio de aquel hogar, en las sombras que Raúl y Adolfina se encargaban de mantener. Este abandono institucional no es un caso aislado.
Es un reflejo de las grietas que existen en muchos sistemas de protección y justicia. Es la prueba de que en ocasiones las víctimas más vulnerables quedan atrapadas en una red de negligencias, omisiones y fallas que terminan por ser letales. La búsqueda, aunque visible para el público, fue insuficiente porque no tuvo la claridad ni el enfoque necesario para romper la fachada del engaño. En contraste, la abuela se convirtió en la guardiana de la verdad que no se dijo. Su resistencia fue un acto de amor y valentía que desafió el paso del tiempo y la indiferencia. Ella supo desde el principio que la desaparición era solo la punta del iceberg y que detrás había un horror que solo podía develarse con paciencia y determinación. Fue la que insistió, la que preguntó, la que no aceptó las respuestas fáciles ni las puertas cerradas. En el fondo, la búsqueda no bastó, porque a final de cuentas esto demuestra que es un símbolo de la fragilidad de los lazos sociales e institucionales cuando se enfrentan a la crueldad disfrazada de normalidad. Es el recordatorio de que a veces las verdades, las amenazas reales no vienen de afuera, sino de aquellos que deberían proteger y amar, que la violencia puede ser invisible, que el silencio puede ser un arma y que la justicia puede fracasar cuando se pierde la capacidad de ver más allá de las apariencias. La historia de Argelis y su desaparición es un llamado urgente a no bajar la guardia, a no conformarse con respuestas superficiales y a entender que detrás de cada caso hay personas reales, con historias complejas y dolorosas, que la búsqueda para ser verdadera y efectiva debe ir acompañada de escucha, de atención a los detalles y de una voluntad firme para enfrentar las oscuridades que todos preferiríamos ignorar. Porque al final, la lucha por Argelis no fue solo por encontrarla físicamente, sino por rescatar su memoria, su dignidad y la verdad que muchos intentaron enterrar bajo capas de mentiras. La búsqueda que no bastó es también la historia de una comunidad que aprendió, dolorosamente, que la justicia no siempre llega a tiempo y que la verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos, oculta en las sombras de un hogar roto. Y así pues, el 25 de noviembre de 2014 marcó un antes y un después en la historia de Vallecas y en la memoria colectiva de quienes seguían el caso de la desaparición de Argelis. Esa fecha quedó grabada en la mente de todos como el día en que la verdad más oscura y terrible salió a la luz. Fue el día en que, tras semanas de búsqueda infructuosa y de promesas rotas, la policía descubrió los cuerpos enterrados en un pozo oculto bajo la vivienda familiar, en una escena que nadie podía olvidar fácilmente. El hallazgo no fue fruto de una casualidad ni de un golpe de suerte. Fue el resultado de una investigación lenta, minuciosa, que comenzó a desentrañar las mentiras cuidadosamente tejidas por Raúl y Adolfina. Desde el momento en que las autoridades decidieron registrar el inmueble, la tensión se volvió insoportable. Nadie sabía qué esperar, pero todos temían lo peor. El pozo que se encontró no era solo un agujero cavado en la tierra, era el sepulcro de una inocencia arrebatada, un testimonio mudo de la crueldad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. El escenario del hallazgo estaba impregnado de una atmósfera opresiva, cargada de un silencio extraño y perturbador. El interior de aquel pequeño patio trasero parecía ordinario a simple vista, pero escondía un secreto que desgarraría el corazón de quienes lo descubrieron. Las autoridades comenzaron a excavar con cuidado, conscientes de la importancia de preservar cualquier indicio,
de no alterar más de lo necesario ese lugar que había sido escenario de un crimen terrible. Cuando finalmente sacaron los cuerpos, la escena se volvió una mezcla de horror y tristeza indescriptible. Las condiciones en las que se encontraban reflejaban el paso del tiempo y el abandono absoluto. Argelis, la niña de apenas 4 años, y su hermano, que también fue encontrado en ese pozo, mostraban signos evidentes de violencia y abandono. Los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición, lo que indicaba que habían estado enterrados por semanas, ocultos bajo capas de tierra y olvido. El pozo, estrecho y profundo, había funcionado como una prisión final. La descripción del pozo es escalofriante. Tenía aproximadamente 2 metros de profundidad y medio metro de diámetro, lo suficientemente pequeño como para parecer insignificante, pero lo suficientemente letal como para convertirse en la tumba silenciosa de 2 vidas truncadas. La tierra removida era fangosa, mezclada con raíces y basura doméstica, como si el espacio mismo hubiera tratado de esconder la evidencia. El olor a descomposición llenó el aire, haciendo imposible ignorar la cruda realidad del crimen. La reacción inmediata a este descubrimiento fue un shock colectivo. La prensa, que hasta entonces había cubierto el caso con cierta distancia, se volcó en titulares sensacionalistas y reportajes intensos, buscando respuestas y culpables. Vallecas se convirtió en un epicentro de un doloroso escenario, un barrio que de repente no era el hogar de una familia rota, sino el reflejo de una tragedia humana que desbordaba los límites de lo imaginable. Los vecinos, quienes días antes habían mostrado solidaridad y esperanza, ahora caminaban con el peso del miedo y la incredulidad. La idea de que un horror semejante había ocurrido tan cerca, tan dentro de sus propias calles, era difícil de asimilar. Algunos intentaban mantenerse firmes, otros no podían evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza profunda. Muchos recordaban las señales sutiles, los silencios incómodos, pero sobre todo el rostro dulce y la mirada perdida de Argelis, una niña que ya no estaba. La familia, por supuesto, fue el foco de una tensión brutal. Adolfina y Raúl quedaron al centro de la tormenta mediática y judicial. Lo que había sido una fachada de dolor y tristeza se derrumbó rápidamente ante la evidencia irrefutable. El rostro de la madre, que a veces se mostró en televisión suplicando por la aparición de su hija, se tornó en el de una mujer acusada, sometida a la justicia y a la condena social. Raúl, el padrastro, perdió para siempre esa máscara de hombre preocupado que había mantenido hasta el último momento. Las autoridades, por su parte, enfrentaron una presión enorme. La comunidad exigía respuestas y los medios no cesaban en la búsqueda de detalles, culpables y explicaciones. La policía tuvo que hacer frente a críticas sobre la aparente lentitud y falta de efectividad en la investigación inicial, que había permitido que la verdad permaneciera oculta durante demasiado tiempo. En los días posteriores al hallazgo, se abrió una profunda reflexión sobre las fallas institucionales que dejaron escapar señales cruciales. Pero, entre la vorágine de declaraciones, análisis y conjeturas, quedó claro algo fundamental. Aquel pozo no era solo un lugar físico, sino el símbolo de un dolor imposible de sanar. Allí descansaban 2 vidas arrebatadas, 2 voces silenciadas, 2 almas que pedían justicia con un grito que atravesó la tierra y llegó
hasta todos los rincones del barrio y del país. Este hallazgo dejó al descubierto no solo un crimen brutal, sino también las grietas de una sociedad que no siempre sabe proteger a los más vulnerables. Fue un llamado urgente para mejorar los mecanismos de denuncia, protección y seguimiento a casos de violencia familiar y desapariciones, y para que nadie más tenga que caer en el abismo silencioso que significó aquel pozo. Mientras las investigaciones continuaban y los procesos judiciales avanzaban, la comunidad de Vallecas se quedó con la memoria intacta de ese 25 de noviembre, un día que transformó para siempre la percepción de la violencia doméstica, el abandono y el silencio cómplice. La historia de Argelis y su hermano dejó una marca imborrable, un eco que retumba en la conciencia colectiva y que invita a no olvidar jamás que a veces los monstruos más terribles duermen detrás de puertas cerradas en los lugares donde nadie se atreve a mirar. En el desarrollo de cualquier caso de asesinato, la confesión es ese instante crucial en el que las sombras se retraen y la verdad, por más terrible que sea, comienza a tomar forma palpable. En el caso de Vallecas, ese momento llegó después de semanas de investigación, presión policial y contradicciones que fueron desgastando el velo de mentiras que Raúl y Adolfina habían tejido. La confesión no solo fue el reconocimiento de un crimen atroz, sino la clave que abriría las puertas a un juicio que pondría en jaque la fragilidad de una familia rota y la justicia misma. El día en que Raúl decidió confesar no fue un día cualquiera. Fue el resultado de un desgaste psicológico que terminó por quebrar incluso al más calculador de los criminales. Atrapado por las evidencias y presionado por los interrogatorios, y sobre todo de las preguntas que le hacían los investigadores, Raúl cedió ante la presión y terminó hablando. Su confesión no fue un acto de arrepentimiento genuino, sino una estrategia desesperada que pretendía controlar el daño, explicando lo ocurrido, pero buscando aún protegerse a sí mismo. En sus declaraciones, Raúl detalló con una frialdad escalofriante el crimen que había cometido junto con Adolfina. Relató cómo la niña Argelis, con apenas 4 años, se convirtió en víctima de un ambiente tóxico, de un control asfixiante y de una violencia que no se limitaba a lo físico. Explicó cómo la muerte no fue accidental ni producto de un descuido, sino la culminación de una cadena de abusos y manipulación. Describió el momento en que decidieron ocultar el cuerpo en aquel pozo que se había convertido en la tumba silenciosa y cómo se organizaron para mantener la mentira ante la sociedad y las autoridades. La confesión, aunque fue impactante, no fue el único elemento que conformó el cuadro del crimen. Durante el proceso judicial, los testimonios de quienes rodeaban a la familia fueron fundamentales para reconstruir el contexto y las dinámicas que llevaron a esta tragedia. Vecinos, amigos y familiares aportaron relatos sobre los cambios en la conducta de Adolfina, la actitud cada vez más controladora y oscura de Raúl, y la creciente tristeza y miedo que reflejaba Argelis en sus últimos meses. Un testimonio particularmente revelador fue el de la abuela materna, quien, como les decía desde el principio, había sospechado que algo no estaba bien. Su insistencia y lucha por sacar a la luz la verdad fueron clave para mantener el caso vivo y evitar que quedara en el olvido. En la sala del tribunal, su voz quebrada y sus palabras cargadas de dolor conmovieron a todos, poniendo rostro humano a la tragedia y recordando que detrás de los números y las pruebas hay vidas destrozadas. El juicio se convirtió en un espectáculo judicial
donde cada detalle fue analizado con minuciosidad. La defensa pues intentó presentar a Raúl como una víctima de circunstancias, un hombre que había actuado bajo presión y manipulación mutua con Adolfina. Buscaban atenuar su responsabilidad, intentando generar dudas sobre su grado de participación directa en el asesinato. Por otro lado, los fiscales expusieron con contundencia la evidencia acumulada, las incoherencias en sus declaraciones, la premeditación y el carácter brutal y frío de los hechos. Los testigos jugaron un papel decisivo. Psicólogos, trabajadores sociales y expertos en violencia familiar explicaron cómo el maltrato psicológico y físico dentro del hogar había erosionado las posibilidades de una vida normal para la niña. Su relato ayudó a entender el contexto desde el cual se produjo la tragedia, arrojando luz sobre la compleja interacción de víctimas y victimarios en este caso. Durante semanas el juicio se extendió, con audiencias donde se expusieron pruebas, se confrontaron versiones y se buscaron las motivaciones ocultas detrás de un crimen que parecía incomprensible en su brutalidad. La sociedad observaba con horror y expectación mientras se cuestionaba no solo la culpabilidad de los acusados, sino también las fallas que permitieron que la tragedia ocurriera sin ser detectada a tiempo. Finalmente, la sentencia fue leída en una sala completamente llena de silencio y tensión. Raúl y Adolfina fueron declarados culpables de asesinato con agravantes, abuso infantil y ocultamiento del cadáver. La condena reflejó la gravedad de los hechos y la responsabilidad de ambos en la destrucción de una vida inocente. Las penas fueron severas, buscando enviar un mensaje claro de que la justicia no toleraría actos tan atroces ni las mentiras que los encubren. Las consecuencias de esta sentencia fueron profundas, y no solo para la pareja condenada. La comunidad de Vallecas vivió un proceso de duelo colectivo y reflexión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a los menores y de intervenir ante señales de violencia familiar. Este caso abrió un debate intenso sobre cómo se pueden mejorar las instituciones para evitar que la historia se vuelva a repetir. Para muchos, la confesión y el juicio cerraron un capítulo oscuro, pero también abrieron la puerta a un compromiso social para cambiar la realidad detrás de las puertas cerradas. Se reconoció la importancia de escuchar a las voces que a menudo quedan silenciadas, de actuar con rapidez y eficacia, y de no permitir que el miedo o la indiferencia perpetúen el ciclo de violencia. A nivel personal, el proceso fue un infierno para la familia y para quienes se involucraron en el caso. Las heridas abiertas por la traición, la violencia y la pérdida tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo hacen. Pero la justicia, aunque tardía y parcial, actuó como un bálsamo necesario para que la memoria de Argelis y su hermano no se perdieran en el olvido. Así, la confesión y el juicio se convirtieron en la culminación de una historia trágica que no solo reveló la oscuridad de un crimen, sino también la luz que puede surgir cuando la verdad, por dolorosa que sea, sale a la superficie. Es un recordatorio brutal de que la justicia es un proceso complejo, humano y necesario, que debe ser vigilado y mejorado constantemente para proteger a los más vulnerables y evitar que la historia de Vallecas se repita. Cuando nos enfrentamos a casos tan estremecedores como el de Argelis en Vallecas, es imprescindible mirar más allá de los hechos concretos, de las fechas, las pruebas y las sentencias. Hay una capa oculta, muchas veces ignorada, que habla de la complejidad humana, del entramado social y psicológico que permitió que la tragedia sucediera. El próximo es un bloque bien oscuro, lleno de contradicciones y silencios
que revela que el horror no solo nace de la violencia física, sino también de las grietas invisibles en las que se incuban los monstruos. ¡Wow, chicos! Pónganme en sus comentarios qué sienten con este caso. ¿Qué sentimientos les vienen al corazón y a la mente cuando escuchan un crimen así? Como ya lo hemos platicado en otros programas, todos los crímenes son terribles, evidentemente. Todas las vidas que se arrebatan de manera tan violenta duelen. Pero cuando se trata de seres indefensos que de alguna manera están a merced de que los adultos, las personas responsables, cuiden y protejan la integridad de estos pequeños, es cuando da más indignación. Es cuando empiezas a sentir que estás perdiendo la fe en la humanidad. Porque si hay algo que no cabe en la mente de ninguna persona, es el hecho de que una madre le quite la vida a un hijo. Es ese tipo de cosas que no te entran en la cabeza, que se sienten imposibles. ¿Cómo una persona que le da vida a un hijo puede cambiar de forma tal que un día, sin más ni más, esa vida que le dio se la arrebata? Es bastante triste, es absolutamente antinatural. ¿Se puede concebir que Raúl, siendo el padrastro de esta niña, fuera el asesino? Pero jamás que estuviera en complicidad con la propia madre biológica de esta niñita. Les recuerdo, la niña tenía 4 años. No era un niño que pudiera defenderse, ni luchar, ni poner resistencia. Era prácticamente un bebé. Un niño de 4 años es absolutamente vulnerable. No corre, no siente el peligro, no presiente que el ambiente esté extraño. ¿Cómo es posible que estas cosas pasen en el mundo? Y ya lo estamos viendo, o sea, muchas veces, sobre todo las personas que vivimos en América Latina, en países no de primer mundo, sino subdesarrollados, pensamos que ese tipo de barbaridades solo pasan en países como el de nosotros. Pero ya estamos viendo que las locuras del ser humano suceden en los países primermundistas, en las potencias. Y creo que es ahí donde más pasa. ¿No lo han notado? Por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, el país más poderoso del mundo es donde más locos hay. O por lo menos donde más locura se desata. O sea, niños disparando, haciendo tiroteos en escuelas, armas que se venden en Walmart,
droga que te la venden como si fueran chicles en cada esquina. Y otra cosa, también sentimos como que en los países subdesarrollados es donde hay fallas institucionales y policiales y donde siempre la están cagando y donde no hacen bien las cosas y donde la burocracia y la corrupción reinan. Ya estamos viendo que un país de primer mundo, potencia como España, tiene también esas grietas, esas fisuras, esas fallas institucionales en casos tan de máxima prioridad como este. Me gustaría que me pusieran aquí sus comentarios, ya saben que me gusta mucho leerlos y saber lo que opinan ante un caso así. ¿Y qué les parece si seguimos? Porque todavía falta una última recta final. Antes que nada, hola Roberto, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste. Y les recuerdo que hay estrellitas disponibles, chicos. Y bueno, vámonos a analizar un poco los perfiles del agresor. Y vamos a empezar con Raúl. Para entender a Raúl, el padrastro, hay que adentrarse en la mente de alguien que sabe disfrazar sus verdaderas intenciones con una máscara casi perfecta. No es el típico villano caricaturesco. No. Es un hombre que aparenta normalidad, que juega con la paciencia, la culpa y la sumisión. Su violencia no se limita a golpes o gritos. Es una violencia más sutil que se infiltra en el alma de sus víctimas con una eficacia letal. Raúl es el clásico manipulador emocional, un experto en controlar a quienes lo rodean sin que ellos se den cuenta hasta que es demasiado tarde. Su capacidad para sembrar miedo, para quebrantar la voluntad y hacer que la víctima dude de sí misma, lo convierte en un agresor extremadamente peligroso. A veces su silencio es más aterrador que sus palabras. Su presencia una amenaza latente. No necesitaba levantar la mano para imponer su control. Su poder estaba en el miedo que generaba, en la incertidumbre que creaba. Esta forma de violencia psicológica es una de las más difíciles de detectar y de combatir, porque no deja marcas visibles, pero sí heridas profundas que condicionan toda una vida. En el caso de Argelis y Adolfina, esa violencia invisible fue el arma más efectiva que tuvo Raúl para mantener el control absoluto y aislar a la familia del mundo exterior. En muchas ocasiones, la sociedad tiende a subestimar o ignorar las señales de violencia que no se ven a simple vista. Los golpes, las heridas físicas, pues son evidentes y llaman la atención inmediata. Pero la violencia emocional, el control, las amenazas silenciosas se aceptan como problemas familiares o conflictos normales. Esta normalización es una de las grandes tragedias que se repite en un montón de casos y Vallecas no fue la excepción. Argelis vivió rodeada de esa violencia invisible que la fue minando poco a poco, robándole la infancia y la libertad de ser una niña. No se trataba solo de maltrato físico, sino de un ambiente enrarecido donde el miedo era la atmósfera dominante. El silencio impuesto, la obediencia ciega y la ausencia de refugios seguros fueron factores que condenaron a la niña antes de que alguien pudiera intervenir.
Este tipo de violencia, aunque más difícil de detectar, tiene consecuencias igual de devastadoras. Quien la sufre se siente atrapado, perdido, incapaz de pedir ayuda, porque el mismo entorno pues le dice que no será escuchado, que su voz no vale, o peor aún, que merece ese sufrimiento. La invisibilidad de estas heridas emocionales perpetúa el ciclo de abuso y genera un dolor que no se ve, pero que destruye lentamente. El caso de Argelis también expone de forma brutal las fallas de los sistemas de protección a los menores. A pesar de algunas alertas y denuncias previas, la maquinaria institucional no respondió con la fuerza ni la rapidez que el caso requería. En la maraña burocrática, en la falta de recursos y en la sobrecarga de trabajo, se perdieron oportunidades para evitar lo que terminó siendo una tragedia anunciada. Desde la actuación policial hasta la intervención social, se evidenciaron carencias en la coordinación, el seguimiento y la evaluación de riesgos. Los protocolos que deberían haber protegido a la niña se mostraron insuficientes para detectar la profundidad del problema y para actuar con la contundencia necesaria. Y cuando el caso salió a la luz, las preguntas fueron muchas. ¿Por qué nadie hizo más? ¿Dónde estaban los mecanismos para salvar a una niña en peligro? ¿Cuántos otros casos similares quedan invisibles? Estas preguntas remiten a una realidad dolorosa. Los sistemas de protección social en muchos lugares siguen siendo frágiles, con estructuras que fallan en su misión principal. La falta de formación adecuada, la escasa empatía institucional y la lentitud en la respuesta genera que las víctimas queden atrapadas en un limbo peligroso donde la justicia llega demasiado tarde. Vallecas es un barrio con historia propia, con luchas sociales y comunidades unidas, pero también con sus propias problemáticas. En este contexto social, el caso de Argelis refleja cómo el entorno puede influir en el desarrollo y la protección de los niños. La precariedad, el estrés cotidiano, la falta de apoyo comunitario y la normalización de ciertas conductas violentas crean un caldo de cultivo que dificulta la detención y la intervención. El entorno no es solo un espacio físico, chicos, sino también el tejido de relaciones, la calidad de las redes de apoyo y la sensibilidad social hacia el maltrato de los niños. Cuando la comunidad no cuenta con herramientas o recursos para identificar y actuar, o cuando prevalece la indiferencia, los abusos pueden perpetuarse sin resistencia. Este análisis nos lleva a comprender que la responsabilidad no solo recae en el núcleo familiar, sino también en la sociedad en general. Cada silencio, cada mirada hacia otro lado, contribuyó a sostener un sistema que deja a los más vulnerables desprotegidos. Entre todos los ecos de esta tragedia, el más doloroso es la imagen de Argelis, como una niña que intentaba expresarse, que hablaba pero con miedo, cuyas palabras no fueron escuchadas o simplemente fueron ignoradas. Los testimonios de vecinos y familiares recuerdan que aunque la niña era callada, a veces decían cosas que alertaban. Frases inconexas, miedo en la mirada, intentos tímidos de pedir ayuda o de denunciar situaciones que ella no comprendía del todo. Esos pequeños gritos de auxilio quedaron atrapados en un ambiente opresivo. Nadie logró descifrar esas palabras temblorosas. Esa niña que hablaba con miedo es el símbolo de todas las víctimas silenciosas,
de quienes sufren en la penumbra y no logran romper las cadenas que los aprisionan. Recordar a Argelis así, como una niña con miedo que intentó comunicarse, es también un llamado a la sociedad para afinar la escucha, para aprender a percibir esos susurros que pueden salvar vidas. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la violencia emocional es invisible y cuando el miedo logra silenciar hasta la inocencia. Este análisis psicológico y social del caso Vallecas nos invita a reflexionar sobre las sombras profundas que rodean el maltrato infantil y la violencia familiar. Nos recuerda que el horror no solo es visible en las heridas externas, sino que puede estar enterrado en silencio. La manipulación y las fallas estructurales que permiten que la tragedia se repita una y otra vez. Y solo enfrentando esas sombras, reconociendo la complejidad del entorno y fortaleciendo los sistemas de protección, podríamos aspirar a romper el ciclo y ofrecer un futuro bien diferente a los niños y niñas que aún dependen de nuestra atención y cuidado. Las huellas que deja un crimen así no se borran con el tiempo, no se disipan con la llegada de la justicia ni con el paso de los días. En Vallecas, las sombras de ese horror permanecen, casi palpables, como un eco que se resiste a desaparecer. Son fantasmas que se sienten en las miradas, en las calles, en el silencio incómodo de un barrio que aprendió a convivir con un dolor demasiado grande. Cuando el cuerpo de Argelis fue encontrado, el barrio entero cambió para siempre. No solo fue la tragedia en sí misma, sino la manera en que la violencia irrumpió en un espacio que hasta entonces parecía seguro. La imagen de una niña asesinada, oculta en un pozo, desgarró la percepción colectiva de la comunidad. La brutalidad de ese acto rompió la ilusión de que el mal siempre está lejos, fuera de nuestro alcance. Las huellas de ese crimen se multiplicaron en las calles, en las casas, en los corazones. Cada persona que conoció a Argelis, a la niña, cada vecino que cruzó su camino, quedó marcado. No es solo el recuerdo de una vida arrebatada, sino la sensación de que algo fundamental fue quebrado en la esencia misma del barrio. El crimen dejó una cicatriz invisible pero profunda, un vacío que ninguna explicación ni condena puede llenar. Esta marca también se traduce en una desconfianza creciente. La inocencia perdida hace que la gente observe con recelo, que la sombra de la sospecha se instale en las relaciones cotidianas. El miedo a que lo terrible vuelva a suceder se convierte en un susurro constante que nunca termina de apagarse. Esa es la herencia invisible que deja un crimen que desgarra, no solo a las víctimas directas, sino a la comunidad. Y no podemos hablar de los fantasmas de Vallecas sin nombrar a quienes fueron arrancados de este mundo de la forma más cruel. Argelis no fue solo una estadística ni un caso para los titulares. Fue una niña que tal vez tendría sueños, miedos, una familia imperfecta y un entorno lleno de contradicciones. Su memoria se convirtió en un faro que guía la indignación, la tristeza y el compromiso de quienes aún luchan para que su historia no se olvide. Su hermano, también víctima indirecta de esta tragedia, lleva consigo una herida que el tiempo no ha cerrado. La familia en su conjunto enfrenta el desafío de sobrevivir al dolor, de encontrar maneras de honrar la memoria sin dejar que el resentimiento los consuma. La memoria de las víctimas es una responsabilidad colectiva, un recordatorio constante de que detrás de cada historia terrible hay seres humanos que merecen justicia, respeto.
Esta memoria, sin embargo, pues no es fácil de preservar. La tentación del olvido, de dejar atrás el sufrimiento, es natural. Pero en Vallecas muchos saben que olvidar sería traicionar la verdad y permitir que el silencio cubra nuevamente lo que ocurrió. Por eso mantener viva la memoria es un acto de resistencia y de justicia, una forma de dar voz a quienes ya no pueden hablar. El impacto de la tragedia no fue solo emocional, sino también social. El vecindario, que una vez fue un espacio de encuentro y convivencia, hoy lleva la marca del miedo y la sospecha. Las calles se recorren con pasos más cautelosos. Las miradas se cruzan con recelo y las conversaciones se tornan más reservadas. Los vecinos hablan en voz baja sobre la niña que desapareció y nunca volvió, sobre la casa que guarda secretos insondables, sobre el pozo que se convirtió en tumba y símbolo de la tragedia. Algunos expresan impotencia, otros rabia y muchos un sentimiento profundo de pérdida que trasciende la muerte de la niña. Este ambiente ha transformado la vida cotidiana. Las familias ahora están más atentas a sus hijos. Las reuniones vecinales se llenan de debates sobre seguridad y protección, y la desconfianza hacia desconocidos o incluso entre conocidos, pues se incrementa. Pero a final de cuentas, es justamente una frase que combina a la perfección con este caso. Después del niño ahogado, quieren tapar el pozo. El crimen de Vallecas dejó un vacío en la sensación de comunidad, un espacio que ahora se llena con preguntas sin respuestas y temores que nadie quiere enfrentar. Además, hay quienes sienten que la atención mediática fue efímera y superficial, dejando un sabor amargo de abandono cuando las cámaras se fueron. La normalidad aparente del barrio oculta un trauma colectivo que aún no termina de sanar, una herida que se mantiene abierta en la piel social de Vallecas. Y quizás uno de los símbolos más poderosos y perturbadores que dejó este caso es el pozo donde fueron encontrados los cuerpos. Ese agujero oscuro, oculto a simple vista, se convirtió en la tumba silenciosa que enterró no solo los restos físicos, sino también la verdad, las mentiras, los miedos y el horror que se tejió alrededor. El pozo es el símbolo máximo del silencio impuesto, de la verdad sepultada y de las palabras no dichas. Representa cómo la violencia puede ocultarse bajo capas de indiferencia y engaño, cómo un lugar tan cotidiano puede transformarse en escenario de la peor de las tragedias. Es un recordatorio tangible del fracaso colectivo para proteger a quienes más lo necesitaban. Cada vez que se piensa en el pozo, la mente evoca ese espacio oscuro donde la inocencia fue apagada. Pero también es un llamado a no dejar que la verdad permanezca enterrada. La lucha por la justicia es también la lucha por desenterrar ese pozo, por sacar a la luz lo que se quiso ocultar y por confrontar las sombras que habitan en los lugares insospechados. Finalmente, es imposible cerrar este capítulo sin reconocer que la herida que dejó este caso sigue abierta. Vallecas y quienes se conmocionaron con esta historia viven con la memoria de una tragedia que no se va a olvidar y que no se quiere repetir. Esa herida es el dolor que no se cierra, la pregunta sin respuesta y el reclamo de justicia y de prevención. Las familias, las instituciones y la sociedad entera tienen la responsabilidad de mantener viva esta herida como una advertencia, como un compromiso para mejorar y proteger. El caso Vallecas debe servir como espejo y lección para no permitir que otro niño, otra niña, caigan en el olvido ni en la violencia invisible que a menudo precede a la tragedia. Los fantasmas de Vallecas no son solo espectros del pasado, son la voz insistente que reclama atención, justicia y cambio. Nos recuerdan que la violencia puede esconderse en los rincones más cercanos y que la memoria y la verdad son las únicas
armas para enfrentarla. Cuando pensamos en el caso Vallecas, chicos, lo que nos golpea no es solo la brutalidad del crimen ni la tragedia de una niña arrebatada, sino algo mucho más profundo y perturbador. La realidad de que no fue un acto aislado, ni un simple accidente de la violencia, sino el resultado de un sistema quebrado y una sociedad que en muchos sentidos fue cómplice silenciosa. ¿Cuántas Adolfinas hay hoy en día ocultas tras los muros aparentemente comunes? Mujeres que sufren en silencio, atrapadas en dinámicas de abuso y control, que son invisibles para el mundo porque nadie quiere o puede ver más allá de la superficie. Mujeres que por miedo, dependencia o manipulación no pueden proteger a quienes deberían ser su prioridad, sus hijos. Adolfina fue esa mujer y su historia es un espejo oscuro donde debemos mirarnos con sinceridad, no para juzgarla, sino para entender cómo el encierro psicológico y la violencia invisible pueden corroer la voluntad, deformar la percepción y convertir la realidad en una prisión sin salida. El silencio de Adolfina no fue solo suyo, fue el eco de una comunidad que no supo o no quiso escuchar, de instituciones que no actuaron con la urgencia que el caso demandaba. Esta es la ceguera cómplice que a menudo permite que la violencia doméstica crezca, que el abuso se normalice y que las víctimas queden atrapadas sin vías de escape. No es una complicidad consciente, sino una falla colectiva, una mezcla de miedo, indiferencia y desinformación que deja a los más vulnerables desprotegidos. El peso de no haber escuchado a tiempo recae sobre todos, sobre los vecinos que miraron para otro lado, sobre los familiares que confiaron en palabras superficiales, sobre los profesionales que no supieron o no pudieron ver las señales. Cada oportunidad perdida fue una pieza más en este rompecabezas que terminó en tragedia. Y ese peso no se disuelve con cadenas, ni condenas, ni con noticias olvidadas al paso de los días. Por eso, este caso no es solo un recordatorio de horror, sino un llamado urgente a la acción. Abrir los ojos, a cuestionar lo que parece normal, a romper el silencio con valentía y a construir redes de apoyo verdaderas y efectivas. Porque detrás de cada mujer silenciada, detrás de cada niño en peligro, hay una historia que puede y debe ser cambiada antes de que sea demasiado tarde. Y mientras reflexionamos sobre esto, no podemos olvidar el dolor intenso que queda cuando la violencia termina por imponerse, el vacío de una vida que nunca podrá ser recuperada, la frustración de saber que se pudo haber hecho más, el duelo de quienes quedaron con preguntas sin respuesta. Ese duelo no es solo personal, sino colectivo. Nos interpela a todos. Por eso quiero dejarles una última frase que resume la sombra que nos dejó esta historia y que nos invita a mirar más allá de lo evidente. Si un día desaparece una madre con su hija, no pienses primero en la maleta. Piensen en la sombra que duerme junto a ellas. Porque no siempre el peligro viene de afuera, ni se anuncia con señales claras. A veces está al lado, oculto en la rutina, disfrazado de normalidad. Esa sombra es la que debemos aprender a reconocer y a enfrentar. Y así, entre sombras, silencios y preguntas sin respuesta, cerramos esta emisión de Perturbador. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra y en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este y todos los capítulos de la hora macabra y perturbador están disponibles en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom, con K de kilo, B de burro, O, podcast. Síganme y sean parte de esta comunidad siniestra.
Y también si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror, datos curiosos y más, entren a mi canal de WhatsApp. Y así, chicos, cerramos esta emisión. No con un adiós, sino con la urgencia de mantener la memoria viva, de honrar a quienes sufrieron y de comprometernos a no permitir que otra historia como la de Vallecas vuelva a repetirse. Que esa sombra no tenga cabida en nuestras vidas ni en nuestra sociedad. Gracias por acompañarme esta noche en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!